¿cómo están, mujeres? En esta oportunidad llego a ustedes para poder compartirles el tercer encuentro del taller que se llama Sanas y Libres en el Señor, y en esta oportunidad el tercer encuentro se llama Viviendo en el Espíritu. Cuando fuimos preparando los talleres, cuando fuimos preparando este taller y cada encuentro poniéndole un nombre, realmente entendí que este era uno de los talleres en donde el Señor iba a trabajar mucho en mí, me iba a confrontar con aspectos de mi vida en los que Él quería seguir trabajando, pero sé también que también el Señor quiere trabajar con vos, por eso estamos preparando esta palabra mes a mes para llegar a vos, a tu corazón, para que el Señor pueda seguir obrando y pueda seguir ministrando nuestra vida, trayendo madurez y crecimiento espiritual en nosotras. Como les decía, se llama Viviendo en el Espíritu y sé que el Señor hoy nos está pidiendo que voluntariamente y desde el conocimiento que tenemos podamos estar leyendo el material que les va a llegar a través del PDF, que ustedes puedan estar viendo el PowerPoint que acompaña el video y que pongamos delante de Él nuestro corazón para que una vez más Él tenga la oportunidad de sanarlo y libertarnos de todas esas ataduras o esclavitud que podamos tener. Por eso yo te invito que puedas abrir tu corazón, que puedas relajarte, que puedas entregarte en los brazos del Padre, porque Él quiere hacer una gran obra. Por eso le pido al Espíritu Santo que me esté guiando, que esta palabra realmente sea la que Él ha puesto en mi corazón y que sea de bendición para tu vida, para mi vida y para cada mujer o cada persona al cual le llegue este video y este material. Y cuando deseamos vivir en el Espíritu, una gran pregunta venía a mí, que es cómo vivir en el Espíritu o cómo vivir. Y rápidamente se me vino a la cabeza como estas dos cuestiones contrapuestas, ¿no? Vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Y cuánto sentía que el Señor quería trabajar en nosotras. Es una pregunta muy difícil de contestar, pero creo que aún más es una pregunta a una respuesta muy difícil de poner en práctica. Por eso he seleccionado los versículos que encontramos en Gálatas 5, del 16 al 25, y la vamos a leer en las dos versiones, en la Reina Valera contemporánea y en la traducción lenguaje actual. Y dice así: las obras de la carne y el espíritu. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ella les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Y los mismos versículos, pero en otra versión, traducción lenguaje actual, dice cosas similares, pero también las quiero leer porque me parece que son importantes de poder tomarnos fuertemente de esta palabra. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Quiero que dejemos acá estos dos pasajes que los retomaremos al final para realmente poder vincularlos con el material que les quiero presentar ahora, que tiene que ver con las emociones. Nosotros el encuentro anterior habíamos visto que estábamos conformados por emociones, que así habíamos sido creados por nuestro Padre, por nuestro Creador, y que no podíamos negar esto. Podíamos tener diferentes tipos de emociones, como emociones agradables o desagradables, y que en realidad esta división tiene que ver en relación a qué es lo que producen en nosotros cada una de este tipo de emociones. En las emociones negativas o desagradables vamos a encontrar perturbación, angustia y sobre todo en cuanto a la intensidad y a la duración que estén en nuestras vidas esas emociones, son las que nos van a arrastrar a pecar y alejarnos de la voluntad y de esta distancia tan cercana que podemos tener con Dios. Entonces quiero recalcar esto. Las emociones negativas o desagradables son algo que tenemos que lograr gestionarlas, porque nos pueden arrastrar, nos pueden impulsar a pecar y a perder esa comunión con nuestro Padre. Y una de estas emociones negativas son la ansiedad. La ansiedad es una emoción que anticipa la aparición del temor o de los miedos. Es una alerta de que un temor está por venir a arrebatar nuestra vida. La ansiedad presenta diferentes síntomas como la taquipsiquia, que es como un cúmulo de pensamientos que irrumpen en nuestra mente y no podemos controlar. La inquietud psicomotriz, no podemos dejar de movernos. La sudoración, la taquicardia. Hay dos tipos de ansiedad. Una ansiedad normal o fisiológica y una ansiedad patológica, enfermiza. La ansiedad normal es un estado de alerta apropiado
que se activa en diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, antes de ir a rendir un examen. La noche antes, tal vez yo pase pocas horas durmiendo porque estoy ansioso y estoy enfocado en estudiar el examen. O cuando a veces tenemos un niño enfermo que nos dormitamos pero nos levantamos permanentemente a ver cómo está. Esa es una ansiedad que es un motor, un impulso a resolver situaciones difíciles de nuestra vida. Eso es una ansiedad normal, fisiológica, pero hay otra ansiedad, que es la patológica, que es esta la que nos debe preocupar y estar en alerta. Esta ansiedad patológica tiene que ver con la intensidad y la duración y cómo afecta las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Hay tres creencias que sostienen la ansiedad patológica, que es que yo veo el futuro como incierto, como algo que no lo puedo controlar, no lo puedo dominar. Hay una visión del entorno como peligroso, o sea, sumado a que veo un futuro incierto, le sumo un entorno que yo evalúo es peligroso para mí. Y una tercera visión de que yo mismo me siento carente en cuanto a capacidad o a recursos para superar y para afrontar eso que yo veo que es peligroso para mi vida y que me pone en alerta. Vivimos en una sociedad ansiógena. Vivimos en una sociedad donde le decimos la cultura del llame ya. Todo es rápido, todo es enseguida, no hay procesos, ofrecen carreras de corto plazo, ofrecen comidas rápidas, ¿no? Y esto nos va arrastrando, nos va impulsando a desarrollar hábitos totalmente ansiógenos. Por eso debemos estar alerta. La situación económica, la inestabilidad en la que nos hemos introducido en este tema de la pandemia nos ha llevado a estilos de vida muy ansiógenos. No lo podemos controlar. No sabemos cuándo vuelven los chicos a la escuela, no sabemos cómo va a estar la economía, no sabemos si vamos a trabajar, si vamos a hacerlo desde casa, si vamos a hacerlo directamente en el trabajo, vamos a poder salir, no vamos a poder salir. Pero el Señor en su palabra dice en 1 de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La segunda emoción que quiero que desarrollemos es el miedo, el temor. El miedo en proporciones coherentes nos es útil porque nos permite protegernos y cuidarnos ante reales situaciones de peligro. Pero se convierte en un problema cuando nuestros miedos nos comienzan a detener, nos comienzan a esclavizar y nos arrastran a tener una mala calidad de vida. Los miedos se generan por la creencia de que las cosas malas sucederán y yo no tengo las herramientas, los recursos, las capacidades para poder afrontar eso. Esa adversidad que yo veo que se me está acercando o se me acercó. Los miedos deben ser educados y afrontados. Los miedos no desaparecen porque yo me esconda. Al contrario, ahí es cuando crecen. Tenemos que tener la fortaleza de poder educar estos miedos y afrontarlos. Los miedos en exceso se transforman en nuestros carceleros, impidiéndonos vivir en libertad. Entonces, en este taller que estamos buscando, estamos sumergidas en un proceso de libertad, en un proceso de sanidad. Es un tema fundamental que pongamos nuestro corazón delante del corazón de Dios para decir cuáles son nuestros miedos. Yo primero tengo que identificarlos para luego poder afrontarlos, ¿no? Yo tengo que saber cuál es ese miedo que se fue transformando en un gigante en mi vida.
¿Cómo puedo gobernar el temor? Aprendiendo a ver el futuro de forma correcta, con los ojos de Dios, sabiendo que a Dios no se le escapa nada, que no se nos cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios sepa. Esa es la mirada, la visión que debemos tener, afrontándolos, declarando cada promesa de que Dios ha escrito en su palabra para mi vida, para tu vida. Y esas promesas de Dios son sí y amén. Y Dios no es un hombre para mentir. Lo que Él escribió en su palabra se cumple. Pensando bien es otra de las formas que tenemos que desarrollar para afrontar y educar los miedos que tengo. Pensando bien, todo es posible. Es posible que me quede sin trabajo, es posible que no tenga dinero, todo es posible. Ahora, es probable, si yo tengo la mirada de Dios, si yo soy su hija, si Él cuida de mí, si Él es mi Dios proveedor, ¿es posible? ¿Es probable? Rever nuestra manera de pensar. ¿Cómo estamos pensando? ¿Con temores, con angustias, con inseguridades, con poca fe? El miedo es una fe negativa y el Señor en su palabra dice que para agradar a Dios debemos tener fe, que Él nos dio una medida de fe que nos permite mover la montaña. ¿Cuál es la montaña que tenés frente tuyo que no estás usando esa fe para mover esa montaña que puede ser cualquier tipo de miedo que vos o yo podamos estar sintiendo en este momento? En Filipenses 4:8 el Señor nos dice: pensad en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto. Reveamos nuestra manera de pensar. El Señor en su palabra nos dice 365 veces: no temas. Es decir, hay un no temas para cada día de nuestras vidas. Lo estamos usando, lo estamos declarando para que se materialice en nosotros. Otra de las emociones son los enojos y la ira. Es un sentimiento de displacer que puede estar dirigido hacia nosotros, hacia una persona, hacia una cosa, o a veces, lamentablemente, estamos enojados con Dios porque no ha respondido esa oración, esa petición, porque nos pasaron cosas, adversidades, desiertos que nos desestabilizaron. Estamos enojados con Dios. Es tiempo de, como decía David: Señor, examina mi corazón y muéstrame cuáles son los enojos, cuáles son esos enojos escondidos que tal vez a veces son contra Dios. Se produce el enojo cuando hay una valoración de que hemos sufrido una injusticia. Y en el mundo el Señor es injusto. Vamos a vivir injusticias. Ahora, ¿cómo vamos a vivir esa injusticia? ¿De una manera demandante o preferencial? Si es de una manera demandante, yo me rigidizo, no soy flexible. Yo sé que no debería haber sufrido esa injusticia, pero la viví. Cuando yo me paro en este lugar de juez diciendo no debería haber vivido esto, veo la injusticia de una manera catastrófica. Nos convertimos en personas inflexibles que se enojan fácilmente y se desequilibran emocionalmente. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? En cambio, si yo veo esta injusticia de una manera preferencial, más flexible, de una manera no catastrófica, decir, hubiera preferido que esto no me pase, pero me pasó, me pongo más flexible y de esta manera logro tener un estado psíquico de paz y de tranquilidad en medio de las diferencias. En Efesios 4:26-27
Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni debe darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Vamos con la última emoción, que es la tristeza, y es una emoción que forma parte de nuestra vida. La tristeza se puede educar porque nosotros vamos a definir cuál es el límite de esa tristeza. Se caracteriza por un decaimiento total, falta de motivación y hasta episodios de melancolía. Es funcional la tristeza cuando su intensidad es adecuada a la situación que estoy viviendo. Si yo estoy atravesando la pérdida de un ser querido, es normal que esté triste. Es funcional que esté atravesando periodos de tristeza. Si nuestros pensamientos se concentran en las pérdidas vividas, el resultado seguramente será un estado de tristeza que cada vez será más profundo y más hondo. Se va a enraizar la tristeza en nosotros. Toda pérdida genera una tristeza, ya sea de un ser querido, de un trabajo, de una situación económica, de la pérdida de nuestras capacidades, de nuestros sueños. Necesitamos transitar un proceso de duelo. El duelo implica cada día construir un nuevo desafío, una nueva esperanza, una nueva realidad. ¿Qué implica vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu implica obedecer a Dios y no a nuestros propios deseos, retomando los dos pasajes de Gálatas. Obedecer a Dios, no a nuestros propios deseos. Que las emociones no nos gobiernen, porque ellas son parte de nuestra vida, pero no debemos estar gobernadas por ellas, no deben conducir nuestra vida, no deben tener el timón de mi vida. Vivir en el Espíritu significa renunciar, posponer, confiar, creer, manejar, cambiar, transformar, priorizar. Todas estas palabras implican verbos, acciones, que están cubiertas de la capacidad nuestra de ser determinados, decididos y maduros a la hora de desarrollar hábitos en nuestras vidas. El antídoto para cada emoción está justamente en la palabra de Dios. El miedo y la ansiedad encontramos la fe, la confianza, la seguridad, la paz. En cuanto a los enojos y la ira, la paciencia y el perdón. En cuanto a la tristeza, el gozo, la gratitud. Y lo podemos encontrar cuando José estuvo frente a la esposa de Potifar. Él pudo vencer sus deseos. Cuando María, la madre de Jesús, recibe ese llamamiento de ser la madre del Salvador, ella pudo dejar de lado todas sus emociones para cumplir la voluntad de Dios. Cuando hay un relato en Juan 19:25 que dice que María estaba a los pies de la cruz, pero nunca detalla que María, ante la muerte de Jesús, ella se descontroló, se angustió. Ella estaba a los pies de Jesús, acompañando a su hijo en esa etapa tan difícil. Y si vamos al máximo ejemplo que podemos tener, que es Jesús. Jesús es nuestro gran ejemplo de llevar una vida en el Espíritu. Él mostró serenidad en los valles de locura. Él mostró equilibrio emocional ante las calumnias que recibió en su ministerio. Mostró mansedumbre ante ser abofeteado. Intercedió en el momento de la cruz por quienes los estaban torturando y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue líder de sí mismo, soportó la traición y la injusticia. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús valoraba a las personas que se equivocaban, pero les enseñaba.
Pedro lo negó 3 veces y sin embargo Jesús aún en esa oportunidad le quiso seguir enseñando. Prefería enseñar a pensar, amó la discreción y hacía del silencio una poesía cuando se relata la historia de la mujer adúltera. El anhelo de Jesús era formar personas capaces de ser protagonistas de sus propias vidas, líderes de sus propias emociones. Quiere formar personas que no le tengamos miedo al dolor, a las crisis, a las lágrimas, que sueñen por vivir en sanidad y en libertad que solo la encontramos en Cristo. ¿Para qué esa sanidad y esa libertad? Para impactar a otras personas y para poder lograr un mundo mejor. Yo te invito ahora a que puedas estar leyendo el Salmo 94, 18, 19 y quiero que puedas estar viendo estas preguntas que te pongo en el material y en la última diapositiva. Amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, ser pacientes, amables, tratar bien a los demás, confiar en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. ¿Qué hay de todo esto que aún necesitamos trabajar? ¿Cuáles son los miedos que nos están esclavizando? Porque esto no es de Dios. ¿Qué tristeza envuelven nuestra cotidianidad? ¿Qué enojos o iras te impulsan a desobedecer a Dios? Hay muchas preguntas para ponerlas delante del trono de la gracia, para que sea el Espíritu Santo quien esté trayendo luz y libertad a nosotros. Y quiero cerrar con una alabanza que le agradezco a Noli y a Fede, van a estar trayéndonos como un regalo para nosotros, para que podamos ser ministrados. Y se llama Un alma en libertad, un alma que puede abrir sus alas y volar, un alma en libertad que brilla en la oscuridad y que en el corazón siente esa paz maravillosa que solamente la da el Señor. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.